En las últimas horas se ha filtrado prácticamente todo sobre Nintendo Switch 2, una Nintendo Switch 2 que la verdad esta sería la imagen que supuestamente se ha filtrado, que yo personalmente más me creo y que creo que es más factible, porque la verdad tiene aquí muchísima información que me pareciera un poco loco que alguien se hubiera dedicado a fabricar, pero no solamente se ha filtrado esto, sino que tenemos características técnicas, todo tipo de render alrededor de la propia máquina, una verdadera barbaridad, así que en este vídeo vamos a intentar echarle un vistazo a todo lo que supuestamente se ha filtrado, vamos a ver fuentes, vamos a ver qué estaríamos sacando de toda esta información que estamos viendo aquí, porque a lo mejor no lo estás viendo, pero esto parece un compartimento de batería y aunque no se ha filtrado técnicamente cuánto sería la batería, más o menos ya podemos hacernos una idea si esto fuera real de cuánto tendría la batería y eso junto con las características técnicas casi que podríamos saber tiempos de batería, podríamos saber también potencias, etcétera, etcétera. Una verdadera barbaridad, así que venga, vamos a empezar a analizar toda esta filtración de forma un pelín más técnica. Y recuerda que puedes seguirme por Twitter o por mi canal de Telegram, link en la descripción si quieres estar al día de todo este mundillo de las portátiles, ya sea con Steam Deck, Asus ROG Ally o incluso la propia Nintendo Switch. Ya sabéis, toda la información la tenéis para poder seguirme tanto en mi Twitter como en mi canal de Telegram, en la descripción y en el comentario fijado. Comencemos por el principio. ¿De dónde viene esta filtración? Habréis visto por todo tipo de medios, no va a ser este precisamente el primer vídeo que vas a ver, que bueno, han dicho que se ha filtrado la Nintendo Switch 2, etcétera, etcétera, en fin, ¿de dónde viene todo esto? Porque creo que es lo principal que deberíamos de analizar. Básicamente yo, por lo menos al punto más duro que he llegado de donde viene toda esta filtración, sería de este subreddit de hace 8 horas dentro de Reddit de Gaming Leaks and Rumors, ¿no? Donde se han estado filtrando todas estas fotografías, de donde se ha visto, por ejemplo, las especificaciones en un link de Ingur, que estas serían las especificaciones, la cual el propio creador de este post habría ya estado ya traduciendo y habiendo dicho toda la información relacionada al respecto, y por lo tanto esto sería la fuente principal. Vamos a ver, hay una serie de cosas que a mí yo personalmente no me hubiera terminado de creer, pero si hay una foto que a mí me ha dejado un poco cao, ha sido esta. Y es que esta foto dice muchísima información, dice muchísimos elementos, a mí personalmente seguro que se me están escapando muchísimo, pero sí que estoy viendo algunas cosas, como por ejemplo aquí sabemos que va la batería, aquí sabemos que perfectamente que va la CPU, aquí la RAM, en fin, aquí vemos, vemos demasiadas cosas demasiado específicas como para que esto no sea como mínimo una especie de prototipo o de molde dentro de las propias fábricas, porque teóricamente esto se habría filtrado desde las propias factorías en China, ¿no? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que se lleva rumoreando, ya se ha filtrado sí el precio, se ha rumoreado muchísimos elementos, se está rumoreando si va a haber un Nintendo Direct en breve que ya presentaría también la propia máquina, ya no fuera de todo pronóstico, etcétera, etcétera, por lo que si se fuera a dar ese el caso, es normal que estuviéramos ante unas factorías de China que tendrían que estar echando humo de tantas máquinas que tendrían que estar preparando para que en el lanzamiento de esta supuesta Nintendo Switch 2 pues pudieran llegar a tiempo, ¿no? Dicho todo eso, pues vamos ya a empezar a ver toda la filtración, tanto las imágenes como la parte técnica, batería, etcétera, etcétera, porque creo que es bastante clave que vayamos punto por punto. Si quieres ir a algún punto en concreto, ya sabes que siempre hago un índice en todos mis vídeos por si acaso quieres ir a algún lugar en específico. Empecemos analizando las imágenes que se han filtrado, ¿no? Por supuesto tenemos esta que me parece muy importante, vamos a dejarla para el final porque creo que lo que más podemos sacar de esta máquina sería aquí esta zona que sería la parte de la supuesta batería que da bastante tela de cortar. Vamos a empezar a echarle un vistazo rápidamente a estas imágenes. Aquí no tenemos mucha historia, esto sería como una especie de render, un USB tipo C por aquí, rendijas de ventilación parece que hay por aquí, esto sería un Joy-Con que teóricamente tendría algún tipo de conexión magnética por lo que se ha estado también rumoreando, etcétera, etcétera. Pues bueno, me parece muy bien, vamos a ir avanzando. Esto sería la diferencia entre una Nintendo Switch original y esto sería la Nintendo Switch 2. Un poquito más grande, creo que se lo pueden permitir. Nintendo Switch, la verdad es que con los nuevos estándares de handheld PC, pues la verdad es que tú coges una Nintendo Switch después de coger una Steam Deck o lo que sea y te parece una ridiculez de pequeña, por lo tanto tiene bastante margen para poderse hacer un poquito más grande y conseguir una pantalla más grande. Esta sería la diferencia entre una pantalla de la Nintendo Switch OLED y la Nintendo Switch 2, por lo tanto ganaríamos bastante pantalla, yo creo que se lo pueden permitir también, no estaría del todo mal. Aquí tendríamos el USB tipo C, aquí tendríamos, pues entiendo que la parte de los altavoces, etcétera, no habría nada de ventilación por abajo que se vea. Arriba sí que tendríamos la zona de la ventilación y no cambiaría demasiado, ¿no? Aquí tendríamos otro tipo USB tipo C, lo cual da muchísima
teorías al respecto de por qué estarían implementando dos USB tipo C, después pasaremos a comentarlo, aparte de mini jack, en fin, tenemos toda la típica parafernalia y aquí por detrás vemos que hay una serie de gatillos extraños. Personalmente supongo que será cuando estás en el modo Joy-Con individual, que tiene sentido que esté ahí, en fin, ahí lo tenemos y por supuesto tenemos un pequeño stand que personalmente me parece importante. Aquí tenemos los Joy-Con por detrás, etcétera, en fin, no vamos a echarle más vistazo. Entonces sería también la parte de ese, de ese Joy-Con inicial, ¿no? Que sería ese supuesto modelo. En fin, y parece que tendría una parte fuerte con temas magnéticos, ¿no? Como estamos viendo por aquí, que eso parecería que sería todo, ¿no? En fin, dicho todo eso, ya nos vamos a ir a la parte técnica. Según la filtración de esta Nintendo Switch 2 en la parte de características técnicas, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Vuelvo a decir, esta sería la fuente de toda esta información que, traducido del chino, pues vendría aquí, ¿no? Que lo habría hecho este propio, ¿no? El propio creador del Po originario, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos trae aquí especialmente? Aquí nos habla de un tema del Joy-Con, del tal, un dock, que tampoco le voy a dar demasiada historia. He escuchado teorías al respecto, que podría tener incluso una especie de GPU, y lo dudo mucho teniendo en cuenta los valores de la propia Nintendo de costes, ¿no? Meter una GPU externa ahí, a día de hoy es una locura. Te digo, que te lo haga Valve, puedo entenderlo, y que te lo cobra 300 o 200 euros me parecería barato, pero en el mundo de Nintendo, donde las consolas son más baratas y tal, pues me parece mucho soñar, sería muy bonito, pero lo dudo, ¿no? Bien, el SoC, que vendría con la CPU y la GPU, tendría el modelo GML tal. No sé si os acordáis, pero esto se había rumoreado en su momento, que teóricamente el rendimiento de este GMX o lo que sea, se decía que se llamaba la Nvidia Tegra T239 y que ese sería más o menos la potencia de una Nintendo Switch 2 y que se estaría utilizando basada en en una gráfica portátil de la serie de la RTX 2050, que sinceramente sería una gráfica bastante poderosa para una máquina portátil y por lo tanto aquí se dijo que sería como algo más de potencial aspirante a PlayStation 4, pero siendo así más o menos claro, podríamos tener una potencia bastante similar a lo que nos podría ofrecer una especie de Steam Deck. Vamos a dejarlo ahí, pero esto tiene muchísimos matices porque la batería está aplicando muchísimo, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que, por lo menos por las diferentes filtraciones que se han hecho durante todo este tiempo y esta que estamos viendo ahora, podríamos decir que nada está impidiendo que la potencia final de esta máquina pudiera estar alrededor de lo que te ofrece a día de hoy una Steam Deck. Rafa, si es que las filtraciones dicen que se van a comprar con una PlayStation 4 y la Steam Deck todavía no llega al nivel de una PlayStation 4, bueno, eso habría también que verlo especialmente. Creo que una PlayStation 4 Pro o algo así creo que es más potente que una Steam Deck, pero lejos de todo eso es que aparte hay que ver otros elementos como puede ser la batería. Rafa, la batería no tiene nada que ver con el tema de la potencia. Sí, tiene mucho que ver, ¿vale? Porque no es lo mismo meterle a una APU, a una GPU y una CPU 5 vatios de energía a 10 o 15 o 20 o 30 y eso cambia radicalmente todo, el rendimiento y todo, y eso implica también qué tipo de batería tiene, cuánta descarga le puede dar, etcétera, etcétera, muchísimos elementos que hay que analizar, pero bueno, viendo todo esto, no me sorprendería que pudiéramos estar alrededor de esa potencia o incluso un poco menos, ¿vale? Incluso un poco menos. Pero bueno, tampoco me parecería especialmente importante. Después, memoria RAM, pues tendríamos una memoria RAM de 16 GB, ¿vale? DDR5, ¿vale? O sea, bastante rápida, hay que reconocerlo. Y con dos módulos de 6 GB, ¿no? No es en Quad Channel, que podría haber sido en módulos de 3, y así sería como bastante más rápida, pero bueno, dos módulos de 6 no me parece para nada mal. Y tendríamos 12 GB. ¿Eso es mucho o es poco? Te estarás preguntando. Vamos a ver, tradicionalmente la RAM se utiliza en modelos como puede ser Steam, de Asus ROG, etcétera. La RAM no solamente es la memoria RAM, sino que es la memoria de vídeo. Es decir, cuando hablamos de que una Steam Deck tiene 16 GB de RAM, decimos que tiene 16 GB de RAM para la RAM propiamente dicha y para la memoria de vídeo. Si yo le estoy reservando de manera normal 1 GB de memoria de vídeo para la Steam Deck, pues tendría 15 GB de memoria RAM. Si mi juego está ocupando 8 GB de memoria de vídeo, ¿vale? Pues me quedarían 8 GB para la memoria RAM, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos bastante claros y fáciles de entender, ¿no? No suele ser tan exacto todo, ¿no? Pero hay ejemplos de ese tipo, ¿no? Asus ROG Ally X, por ejemplo,
una de las mejoras más tochas que tiene es el tema de la memoria RAM. Le han puesto 24. ¿Por qué no 32 GB de memoria RAM? Muy sencillo, en la mayoría de juegos de PC para esas características y para esas calidades en las que vamos a jugar en una Asus ROG Ally normalmente se requiere como mucho 16 GB de RAM. Y después de memoria de vídeo como mucho podemos pedirle 8 GB de vídeo. Por lo tanto, ya estáis viendo las 24 GB de donde sale 16 más 8, que nos dan 24. 32, ¿haría un gran cambio? No, la verdad es que en este tipo de dispositivos no. ¿Una Nintendo Switch a 12 GB se nos podría quedar un poco corta? Hombre, tenemos que recordar una cosa, los juegos específicamente hechos para una máquina o para una consola como puede ser esta, están muchísimo más pulidos y obviamente se puede ajustar muchísimo más el tema de los recursos que te va a consumir la máquina. Al fin y al cabo el juego está hecho por y para esa máquina, por lo que si esto es una decisión para recortar dinero y para que salga la máquina más barata, sinceramente no me parece algo especialmente negativo. Es más, si consiguen que la máquina salga a un precio razonable, y estoy pensando por debajo de los 400 euros, incluso menos, que yo creo que se lo podría permitir, siendo Nintendo, también te lo voy a decir claro, a día de hoy la Steam Deck se está vendiendo, la versión de 512 GB se está vendiendo por 350 euros a día de hoy en España, con unas ofertas que tiene la propia Valve, que no es una cosa loca. Yo creo que Nintendo se podría permitir, con estas características, venderla por debajo de 400 euros. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque Nintendo también saca dinero de este tipo de máquinas y no suele jugar al juego de la consola, que es vendértela por debajo de coste o muy cercano a lo que le cuesta crearla y después sacar dinero por los servicios, por los juegos, etcétera, etcétera. Nintendo va un poco por otro lado, ¿no? Lo importante es que estaremos entre 16 GB de RAM, entre 12 GB de RAM, que bueno, entre un SoC, si más o menos promete lo que creíamos que iba a prometer y estas 12 GB de RAM, podríamos tirarlo. Esto también se viene un poco, apoyado con que el SSD interno que tendría, pues sería sería de 256 GB, unas 256 GB, que la verdad no serían precisamente lentos, estaría bastante bien, o sea, para lo que viene a ser este tipo de dispositivos estaría bastante bien. 256 GB sería un modelo, mira, fíjate, en Steam Deck, cuando no hay este tipo de ofertas que hay ahora mismo, cuando estoy haciendo este vídeo, la versión de 256 GB me parece una versión bastante, equilibrada, y los juegos de PC no están precisamente adaptados precisamente para conseguir ahorrar el máximo, el máximo cantidad de espacio posible dentro de disco duro, porque claro, puedes jugarlo con una 4090 o con una 1650, o sea, tienen que estar preparados esos archivos para poder llevarlo todo a 16.000K, a 1000 FPS o a, a 720p rescalado a 15 FPS, no tienen que estar preparados para todas las cosas. Y una de memoria de 256 GB nos permitiría tener un juego a lo mejor AAA de última jornada o un par de juegos AAA de los últimos 3-4 años y algunos indies, ¿no? Pues imagínate en una Nintendo Switch cómo podría ser. Un caso muy específico, si queréis tenerlo de referencia, sería el caso de Diablo 4. Un Diablo 4 que si te descargas las texturas de super resolución, estás generando o estás gastando un porrón más de espacio que si te bajas las texturas de baja calidad. En una Steam Deck, con una Asus ROG Ally, etcétera, la diferencia entre unas texturas de alta calidad y las texturas de baja calidad es prácticamente nula, porque la pantalla es muy pequeña. Por lo tanto, ahí estarías ahorrando bastante espacio. Vuelvo a decir, en una máquina como esta, todo tendría que estar ajustado a su medida, por lo tanto, 256 GB creo que sería justo, ¿vale? Más o menos como serían las 32 GB a día de hoy en una Nintendo Switch, ni más ni menos, creo que sería algo equivalente, un poquito, yo diría que iríamos un poquito más despacio, sería más bien como unas 64 GB a día de hoy del modelo de Nintendo Switch OLED, pues eso sería más o menos las 256 GB si equiparamos a la potencia y lo que teóricamente debería de descargar, ¿no? Después tenemos una serie de cosas, los NFC, etcétera, etcétera, que bueno, son bastante interesantes, pero vamos a ir a la clave de todo esto y es la batería. Rafa, no se ha filtrado ningún tipo de batería, ya, pero es que hay una imagen que habla por sí sola. Y la imagen en cuestión es esta. Es la principal, la que te he estado enseñando al principio de todo, ¿no? Y sinceramente, estaba viendo cuáles eran las impresiones por Twitter, ¿no? Y por internet de la gente que había estado todas viendo estas imágenes y me crucé con las impresiones de Kerry Golom. Para los que no lo sepáis, Kerry Golom es el creador de contenido detrás de la cuenta de The Fox, una de las cuentas más importantes sobre handheld PC
a nivel mundial en inglés y el tío súper guay, ¿no? El caso es que he estado mirando esta imagen y he llegado a una conclusión que sinceramente es lo mismo que había yo llegado. Lo que pasa es que, claro, me quiero apoyar en un creador de contenido bastante más, ¿cómo se llama? Importante de lo que puedo ser yo para utilizarlo de argumento de autoridad y que no estoy tan fumado por decir lo que voy a decir a continuación, ¿no? Y dice lo siguiente: mira qué pequeño es el compartimento de la batería. Vuelvo a decir, está hablando sobre este compartimento de batería. Estos relojes en modo portátil van a ser súper bajos. Básicamente lo que están diciendo es que con una batería tan pequeña tampoco le podemos pedir mucho a la propia máquina, porque entonces como empieza a darle mucha energía y empiece eso a tener una velocidad o una potencia mayor, se descargaría demasiado rápido. Por eso dice que no le pediría demasiada rapidez al propio sistema, lo cual es lógico si quieren tener un gasto energético dentro, ¿cómo se llama? Una duración de batería más que suficiente, alrededor de las 3 horas, que creo que sería lo mínimo que debería de dar una máquina de esta teniendo un juego AAA que la exprima al máximo. Yo creo que las 3 horas tienen que ser como mínimo, y de ahí para arriba según el juego. Seguirá siendo un excelente dispositivo portátil, pero la gente realmente necesita entender lo bajo que será el consumo de energía. Aquí lo está diciendo. Y dice que parece que serán una batería de unos 20 vatios hora. Bien, ¿esto qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a poner un poco de contexto. Esta es la batería que tiene Steam Deck a día de hoy. La batería que tiene Steam Deck es una batería de 40 vatios hora. Y está ocupando, pues, fíjate, lo que ocupa en una máquina que es ampliamente más grande de lo que va a ser Nintendo Switch. Por lo que parece, a lo mejor es bastante más grande la Nintendo Switch, pero yo diría que la batería es bastante más grande, ¿no? Y aquí estamos viendo que sería un compartimento realmente pequeño. Me sorprende, pero te digo, si en Steam Deck todo esto son 40 vatios hora, a mí, yo te digo, lo miré de manera intuitiva, y cuando se lo vi a The Fox, que decía lo mismo, es que personalmente me agarro a eso. Si esto es real, y esta imagen concretamente huele a que parece que es real, aquí más de 20 vatios hora, no sé, a lo mejor un modelo prototipo, a lo mejor esto ocuparía todo, y aquí también, no sé, no lo sé, pero si esto es el compartimento de la batería, como huele que va a ser el compartimento de la batería, te digo, más de 20 vatios hora, yo no le veo, que más o menos sería un poquito más de los vatios horas que tiene la Nintendo Switch a día de hoy, que creo que está alrededor de los 16 vatios, originalmente creo que estaba a 13, no lo tengo muy claro, pero está por ahí. Este sería de 20 vatios y tendría que ser muy eficiente a nivel energético el chip de Nvidia, y cuando digo muy eficiente es que consiga TDPs, o sea, consiga que a lo mejor con 6-7 vatios, que creo que a día de hoy consume eso la Nintendo Switch, o incluso menos. Es un mechero. La Nintendo Switch prácticamente no gasta energía, es una verdadera locura lo que han conseguido sacar de ahí. Pero te digo, si a lo mejor han conseguido que gaste la misma energía que la Nintendo Switch actual al máximo de su poder, le hayan puesto una batería un poquito mayor y a lo mejor consiguiendo unos gráficos o un acabado técnico parecido al de Steam Deck, o incluso un pelín más bajo. Recuerda que Steam Deck está limitado a 15 vatios, a 15 de TDP. Imagínate que esta Nintendo Switch, con todas esas mejoras y con toda esa historia, consiguen llegar a lo mejor que con 7, 8 consiguen también sacar una potencia, por supuesto, un pelín inferior, aunque tengan toda el dispositivo al tope, ¿no? Y después ya, cuando lo enganches al modo dock, ya pues te dé resoluciones mayores, tasa de frame mayores o lo que sea, y ya ahí podamos sacar un poquito más chicha. Pues, ¿qué quieres que te diga? La máquina entonces, teniendo todo eso en cuenta, y teniendo en cuenta sobre todo el tema de la batería, que creo que es la parte más primordial de todas las imágenes, de todas las filtraciones, pues yo dudo mucho, y me uno a la declaración que ha hecho The Fox en este tweet. Yo me uno a su misma declaración, y es que contengamos un poco la emoción. Personalmente yo creo que va a llegar a algo más o menos que Steam Deck, o por lo menos con un acabado parecido a lo que te pueda ofrecer Steam Deck. Pero si me tengo que ir más o al menos, yo diría que me voy al menos. Personalmente, que lo que tenemos que esperar de esta Nintendo Switch 2 es una máquina que puede rondar levemente lo que nos puede ofrecer Steam Deck, incluso menos, pero que, teniendo en cuenta que es una consola que está específicamente creada a sus juegos para ella, en un giro de los acontecimientos, creo que podemos llegar a conseguir un resultado muy parecido a lo que nos ofrece a día de hoy la handheld PC de Valve. No me extrañaría. A lo mejor me como mi palabra y va a menos, o va a más, o va igual.
es muy complicado de saber a día de hoy porque todavía tampoco tenemos lo que realmente son ni las baterías ni los Tegra. Estamos aquí un poco haciendo cantos de sirena, ¿no? Pero teniendo en cuenta la información que tenemos ahora, yo creo que podemos estar ilusionados de que podemos tener una máquina de bajo precio, por lo menos está planteada para que no sea una cosa loca. Por lo tanto, ese objetivo de 400 euros yo lo veo muy viable con esto. Incluso yo creo que podrían ajustar más el precio, pero bueno, sabiendo cómo es Nintendo, pues de 400 euros lo veo muy viable y creo que va a ser un salto realmente tocho con respecto a la propia Nintendo Switch. Tú y yo, que estamos más acostumbrados al mundo de la handheld PC, pues simplemente lo vamos a ver, pues nada, como una máquina más que va a tener los juegos de Nintendo y que solamente por esa circunstancia va a ser atractiva. Porque yo siempre te digo lo mismo, yo personalmente tengo que jugar a un Mario, mi pareja tiene que jugar al Animal Crossing y al Mario, ella también al Zelda, yo tengo que jugar a mis Pokémon, yo tengo que jugar, entonces, bueno, en fin, si consigo que me dé algo parecido a lo que me ofrece Steam Deck, pero con los juegos de Nintendo, pues para mí ya es suficiente atractivo para podérmela comprar ipso facto. Antes de irme, no quiero dejar de tocar un elemento, y ha habido un concepto que se ha estado repitiendo durante todas estas informaciones y de todas estas filtraciones, que no es específicamente de esta, pero que sí que viene de otra, y era el tema de la pantalla dual, ¿no? Se decía el tema de una pantalla dual. Y personalmente, y me meto dentro de, ¿cómo se llama?, de la línea de pensamiento que tiene el creador de contenido Éxtasis u otros tantos, que básicamente esa pantalla dual no sería que tuviéramos dos pantallas una encima de otra, un poco raro, sino que podemos ponerla en modo tate. ¿Qué quiero decir? Esta la ponemos vertical y ponemos los mandos al lado. Con este render lo veo complicado, te voy a ser sincero, lo veo complicado y no porque no vea cómo puedo enganchar los cacharros aquí, sino básicamente lo veo por un punto de vista bastante complicado y a ver si puedo llegar a verlo y sería básicamente por el tema de la refrigeración, que vas a estar tapando la refrigeración de la máquina, lo veo un poco complicado. Es posiblemente el elemento que más me chirría de todo esto. Si eso era real, aquí no hay cabida, o por lo menos yo no lo veo. Segundo, la pantalla dual sí que me ha parecido que podría aparecer por otro punto, y es que no sé si os habéis dado cuenta que hay un USB tipo C arriba y otro USB tipo C abajo. Yo lo interpreto de la siguiente forma y creo que no sería algo especialmente descabellado. Básicamente, que el USB tipo C de abajo serviría para el modo dock normal y corriente, pero que el USB tipo C de arriba nos sirva para poderlo conectar, ¿vale? Al dock, ¿vale? Conectamos un USB a USB al dock mismamente y nosotros ahora poder jugar como si fuera una especie de Nintendo Wii U. ¿Qué quiero decir? La pantalla en la parte normal y corriente de nuestro televisor y tener una pantalla secundaria en nuestra mano. Esto nos permitiría, primero, poder utilizar el catálogo de Nintendo DS en pantalla grande, la pantalla secundaria la tendríamos en la pantalla propiamente dicha de la Nintendo Switch 2 y la pantalla principal estaría en la tele, ¿no? O poder sacarle, ¿cómo se llama?, algún tipo de funcionalidad en este modo dock tan extraño que nos serviría también de mando secundario, nos serviría también para poder tener elementos secundarios. En fin, un montón de historias que podrían servir. Y creo que por ahí podría venir más el tema de la pantalla secundaria. Pero te digo, algo hay raro en todo esto y es que, esto, aquí se pone el mando de control y yo no lo estoy viendo, pero si tú pones aquí un mando de control para que sirva de modo tate, no hay que ser muy listo de que estarías tapando todas las rejillas de ventilación. No lo sé, pero te digo, lo de los USB tipo C sí me coordinaría también y no me parecería una locura lo que te estoy diciendo ahora mismo. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente tengo muchísima curiosidad en saber si todo esto es real o no. Personalmente te digo, me agarro a esa imagen más realista que te he enseñado al principio, eso me parece. Los render hay cosas que no me cuadran personalmente, pero todo lo demás, los 12 GB de RAM y tal, las características per se que hemos estado viendo me cuadrarían perfectamente y creo que sean más o menos reales, pero tiene pinta de que al menos muchos de esos elementos sí que son reales, pues creo que al final irán por ese territorio. Así que nada, dime en comentario qué piensas acerca de todo esto y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!